no la puede seguir conjugando. También podemos tener amoníaco, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en una cirrosis, en un daño hepático grave, ese amoníaco no se convierte, ¿no? Entonces se queda en estado tóxico. Penetra la barrera hematoencefálica y ahí genera todo lo que son las complicaciones tóxicas a nivel del cerebro, ¿bien? Que nos van a desembocar en todos estos síntomas y signos que va a tener el paciente, ¿bien? Y que obviamente van a condicionar el desarrollo de la enfermedad. Entre más pronto lo podamos encontrar, lo podemos diagnosticar al paciente, mucho mejor es el pronóstico, ¿bien? Y esto también son algunas fotos que les quise traer para que vean más o menos cómo se ve un paciente con el hígado dañado. Acá tenemos el hígado con cirrosis, vemos los nódulos, todo acá. Podemos ver la cavidad abdominal, podemos ver los epiplones, podemos ver también el peritoneo. Esto también es muy característico del paciente que tiene un daño hepático importante, lesiones y sangrados abundantes, porque acuérdense, el hígado también genera muchas proteínas y también tiene que ver mucho con la inmunidad, así que también se altera todo esto. Y acuérdense también que el hígado genera muchas proteínas. Esto que vemos acá se llama ascitis, es líquido que se pierde por un desbalance en las presiones del organismo, en las presiones oncóticas, no se sintetiza albúmina y entonces tenemos esto, la alteración de las presiones y el líquido que se empieza a extravasar. Bien, todo esto que vemos acá, eso suele ser característico de pacientes que tienen algún grado de daño hepático. ¿Mm? Y ya por último, para terminar, que es el último síndrome importante que me interesa que sepan, no que lo sepan ahora a nivel clínico, ¿ah? Pero que sí me interesa que lo podamos relacionar un poco con química, con lo que estuvimos viendo, que es el síndrome urémico. Si la encefalopatía hepática era un daño a nivel cerebral secundario a daño hepático, en este caso el hígado va a estar bien. Acá el que va a estar fallando va a ser el riñón. Entonces ustedes, no sé, capaz se preguntan, pero ¿cómo puede ser si se está generando urea y la urea supuestamente no es tóxica? La urea no va a ser tóxica siempre y cuando no se acumule mucho. Si se acumula mucha urea, ahí sí empieza a haber efectos tóxicos y generalmente esto es muy rápido. El síndrome urémico suele ser muy rápido, a diferencia de la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática tarda un poco más porque los nervios aguantan dentro de todo y generalmente el daño se queda circunscrito a lo que es el sistema nervioso. Pero en cambio el síndrome urémico ataca todo el organismo. Bien, es una condición grave, como pueden ver acá, caracterizado por acumulación de urea y otros compuestos nitrogenados en sangre debido a un fallo renal generalmente grave. Y ocurre obviamente cuando el riñón no puede excretar adecuadamente urea. Bien, producto final del ciclo de la urea. Y entonces ahí hacemos el nexo entre el ciclo de la urea, todo lo que venimos viendo, y una enfermedad que puedan ver tranquilamente. Bueno, rápidamente, en la clínica es frecuente la palidez, la fatiga y la debilidad porque se genera anemia. El año que viene ustedes van a ver cómo los riñones ayudan a generar glóbulos rojos y en caso de no funcionar van a ver por qué se genera esta anemia. Va a haber una disminución del volumen urinario porque el riñón no va a poder trabajar, no va a filtrar. Es decir, va a haber oliguria, que es poca orina, o anuria, que es supresión total, el paciente no orina. Y esto tiene que ver también el edema y la hipertensión a la pérdida de proteínas. Hematuria, como pueden ver, sangre en la orina, proteinuria, se pierden proteínas porque hay un daño a nivel del sistema de filtrado. Y acá también tenemos algo en común con la encefalopatía hepática, que son manifestaciones nerviosas. La urea también puede pasar todo lo que es la barrera hematoencefálica y generarle daños al tejido nervioso. Y acuérdense, es un poco más rápido. Es más o menos lo mismo que la encefalopatía hepática, irritabilidad, confusión, somnolencia, pero esto más que nada en casos graves, es de mal pronóstico. Si nosotros tenemos un paciente que se ve literal, así se ven los pacientes con síndrome urémico, suelen tener lesiones de rascado porque pica mucho, suelen tener el estado alterado, el estado mental alterado, suelen tener poco apetito, suelen tener casi siempre náuseas y vómitos, en algunos casos más graves puede haber diarrea y puede haber deshidratación secundaria a náuseas y vómitos. Y bueno, creo que no hay mucho más que contar, sí, el resto ya sería algo muy clínico, así que bueno, con esto terminaríamos, chicos. Síntesis de ácidos grasos. Yo sé que es un dolor de huevo y que no se entiende un fucking carajo, sobre todo el ácido graso sintasa. Así que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para entender el tema. Bueno, en general, los ácidos grasos se van a sintetizar a partir de restos acetato de 2 carbonos, o sea, acetil-CoA.
a partir de la adición sucesiva de estos fragmentos, de estos acetil-CoA de 2 carbonos, al extremo carboxilo de la cadena del ácido graso que estamos sintetizando, ¿verdad? Bueno, existe en general un sistema localizado en citosol, el cual va a ser responsable de la síntesis de ácidos grasos hasta 16 carbonos. O sea, ácido palmítico o palmitato, ¿ok? Esta es la ácido graso sintasa. Y en retículo endoplasmático liso hay otro sistema enzimático el cual va a elongar o estirar estos ácidos grasos para generar ácidos grasos más grandes, ¿no? De 18, 20, 22, etc. Bien. En general, como para que tengan en cuenta un poco, cuando nuestra ingesta de alimentos supera las necesidades calóricas de nuestro cuerpo, el exceso de acetil-CoA va a ser derivado hacia la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Estos van a ser incorporados después en los triacilgliceroles que van a contribuir a aumentar los depósitos de grasa, ¿ok? Bueno, empezamos. Síntesis citoplasmática de nuevo. Bien. ¿Qué pasa cuando hablamos de esto? Hay que tener... Hola, cuando estés presentando no se mueve la diapositiva. ¿No? ¿En qué diapo quedó? En la primera está. Ah, genial, me encanta, ¿ver? Thank you so much por avisar. ¿Ahí se movió? ¿O sigue igual? Sí, ahí está. Genial. Bueno, varios puntos a tener en cuenta. Hay varias etapas que tenemos que tener en cuenta antes de ir directamente al ácido graso sintasa. Primero, vamos a hablar, bueno, las proteínas multicatalíticas, la mayoría están localizadas en hígado, riñón, cerebro, tejido adiposo, pulmón y glándula mamaria. Como los ácidos grasos se sintetizan en el citosol y el acetil-CoA se genera en matriz mitocondrial. Entonces yo necesito primero transferir el acetil-CoA de matriz al citosol. Bueno, ¿qué va a pasar? La membrana interna no es permeable el acetil-CoA, entonces no puede pasar como si nada, por lo que requiere una lanzadera, en este caso la lanzadera de citrato. Bien, el citrato, a ver si recordamos, ¿se movió la diapositiva? Pregunta, por las dudas. Quedó en introducción. Pues bueno, ahora voy a sacarlo y lo voy a volver a poner porque evidentemente no me estaría ayudando. Si la muevo así se ve. Sí. Bueno, Sí. ok, voy a tener que sacar y ponerlo, sacar. Bueno, quedamos, citrato. Si recuerdan la primera etapa del ciclo de Krebs, el citrato lo vamos a obtener por la unión de oxaloacetato con el acetil-CoA, ¿no? Por la citrato sintasa. Bueno, cuando el nivel de ATP en la mitocondria es muy alto, se acumula citrato, ya que el ATP va a inhibir la siguiente enzima, que es el isocitrato deshidrogenasa. Si se acuerdan, es la enzima reguladora del ciclo de Krebs. Bueno, inhibo la isocitrato deshidrogenasa y tengo una acumulación de citrato porque frené el ciclo. Bueno, ¿qué va a pasar con este citrato? El citrato va a atravesar la membrana interna por un contraportador con malato. A ver si puedo poner el puntero acá. ¿Se ve? El puntito rojo. No. ¿Por qué anda tan mal esta computadora? Bueno, van a tener que adivinar dónde estoy hablando. Ni modo. Me quedé en... Bueno, el citrato va a atravesar la membrana interna por un contraportador con malato. Esto está acá en la esquina, si ven en la membrana se va a ver. Bueno, va a salir citrato al citoplasma y va a ingresar malato a matriz mitocondrial. Una vez en el citosol, cuando yo ya tengo el citrato fuera, por la enzima citrato liasa se va a escindir. ¿Bien? Primero necesito coenzima A
para esta reacción y ATP. Y voy a tener acetil-CoA y oxaloacetato. El acetil-CoA que yo obtengo de esta reacción se va a ir directamente a la síntesis de ácidos grasos. Hasta ahí, en general, para empezar la síntesis. Ahora, yo tengo que saber qué carajo va a pasar con este oxaloacetato que me quedó en citosol, que no debería estar ahí. Bueno, tengo principalmente dos opciones. Oxaloacetato tampoco es permeable a la membrana interna, por ende necesita un cotransportador o convertirse en algún sustrato el cual pueda pasar. En este caso es o malato o piruvato. Por la enzima malato deshidrogenasa, con la participación de NAD, se va a reducir a malato. Este malato puede entrar por el cotransportador con citrato otra vez y dentro de matriz se va a oxidar a oxaloacetato nuevamente. Pero normalmente, y lo que suele ser pregunta es, ¿qué pasa cuando el malato no pasa por este cotransportador? Yo necesito convertirlo en piruvato. Acá entra la enzima málica. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser una descarboxilación, o sea, voy a perder dióxido de carbono del malato, más una oxidación con la participación de NAD-fosfato y yo voy a tener a piruvato. Este piruvato va a ingresar por un contraportador con protones a matriz y cuando está dentro de la mitocondria tiene en general varias vías a las cuales se puede ir, pero lo que nos importa es regenerar oxaloacetato. Entonces, por encima piruvato carboxilasa voy a volver a ingresar dióxido de carbono en el piruvato más todo esto con ATP porque necesito para juntarlos, digamos, y se va a regenerar otra vez oxaloacetato. Entonces, recapitulando un poco. Primera etapa del ciclo de Krebs. Tengo oxaloacetato, tengo acetil-CoA, lo uno por citrato sintasa, se forma citrato. Citrato va a salir a citosol por un contraportador con malato, malato va a ingresar a matriz. Este citrato en el citosol, por la enzima citrato liasa con la participación de ATP y coenzima A, se va a escindir en oxaloacetato y en acetil-CoA. El acetil-CoA va a ir a la síntesis de ácidos grasos. Y el oxaloacetato tiene dos vías. Convertirse en malato por malato deshidrogenasa y este malato volver a ingresar a matriz por este cotransporte con citrato o volverse piruvato por la enzima málica, la cual lo va a descarboxilar al malato y voy a obtener piruvato. Piruvato va a ingresar a matriz nuevamente por un cotransporte con protones y dentro de matriz, por la enzima piruvato carboxilasa, se va a carboxilar nuevamente y se va a regenerar el oxaloacetato que tenía en un inicio. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguno no me entendió? ¿Qué carajo está diciendo la loca esta? Primero que yo tengo que hacer para recién empezar a formar ácidos grasos. ¿Qué va a pasar? Luego tengo dos etapas más. La formación del malonil-CoA para recién empezar a formar mi ácido graso en la ácido graso sintasa. Bien. Vamos a la formación de malonil-CoA. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Genial. Bueno, esta podemos decir como la primera etapa, es un proceso de carboxilación donde va a participar bicarbonato transportado por biotina, ¿ok? Biotina va a ser la coenzima en este caso, la cual transporta bicarbonato. Lo que va a aportar el bicarbonato es el dióxido de carbono que yo necesito para carboxilar el acetil-CoA. Bien, este acetil-CoA que ya habíamos dicho, ya lo tengo en citosol, es convertido a malonil-CoA por la enzima acetil-CoA carboxilasa, enzima reguladora de la biosíntesis de ácidos grasos, súper, hiper, mega importante. Esta es la que se va a inhibir
o se va a activar con respecto a cómo se encuentra en nuestro cuerpo. ¿Bien? Bueno. También voy a necesitar de ATP para, digamos, juntar los compuestos en esta reacción. Es irreversible, no puedo, o sea, la acetil-CoA carboxilasa no puede convertir malonil-CoA en acetil-CoA, solo acetil-CoA en malonil-CoA. Bueno, dije el principal sitio de regulación de la biosíntesis. El dióxido de carbono, bueno, un poco, bueno, sí, el dióxido de carbono se va a unir en el extremo metilo del resto acetato, o sea, del acetil-CoA. Si se acuerdan cómo se ven los restos metilo, a ver si esta vez se ve el puntero, no sé si lo ven. Pero acá está. En este extremo se me va a unir el dióxido de carbono. En este enlace va a haber energía, se va a conservar energía necesaria para la síntesis de los ácidos grasos. O sea, no es como, ay, lo uno porque qué ganas de romper la pelota. No, es para generar este enlace para que se pueda llegar a unir los restos acetilo para formar mi ácido graso, ¿ok? Este va a ser lo que proporciona nuestra energía. Bien, bueno. ¿Se entendió la formación del malonil-CoA? Sí. Genial. Vamos a ver así. Bueno, una maldita ácido graso sintasa que nadie entiende nunca, yo tampoco lo entendía, 100% comprensible. Bueno, a partir de la formación del malonil-CoA, la síntesis de ácidos grasos es hasta 16 carbonos, otra vez, palmitato o ácido palmítico, catalizada por este sistema multienzimático llamado ácido graso sintasa. Está ubicada en el citosol y está formada por 12 unidades idénticas que actúan en estrecha asociación. Cada una es una proteína multifuncional. Bien. Así como dato de color, también el sistema por ahí solo muestra actividad cuando se forma el homodímero, o sea, cuando hay dos, tipo cuando están separadas no funcionan para nada. Yo lo necesito juntar. Bueno, cada una de ellas presenta 3 dominios con sus respectivas enzimas. En el primer dominio, el cual es el sitio donde va a ingresar los ácidos grasos y se va a condensar los sustratos. Tengo la acetiltransferasa, la maloniltransferasa y la cetoacilsintasa, o más conocida como enzima condensante. Luego en el segundo dominio, que es la unidad de reducción, donde van a suceder las etapas de reducción, deshidratación, reducción, vamos a encontrar a 3-cetoacetilreductasa, 3-hidroxiacil-deshidratasa, la inoirreductasa y la proteína transportadora de acilos. Esta va a ser la que, básicamente, los ácidos grasos van a quedar anclados a la proteína transportadora. Ay, perdón. Ay, casi me voy. I'm sorry. Van a quedar anclados a la proteína transportadora de acilos y la fosfopanteína, que ya la vamos a ver, que no sé si se mueve el maldito power, pero si ven está pintada en celeste en esta diapo. Vuelvo. Va a ser como un bracito móvil, el cual primero me va a servir de soporte para el ácido graso y es el cual la va a desplazar sitio por sitio activo de cada enzima, ¿ok? Entonces siempre que... ¿Sí? Cambia la diapo del costado porque no quedó en ácido graso sintasa. Dios mío, bueno, acá está. Eso que está pintado de azul es la fosfopanteína. Bueno, vuelvo a la anterior. Voy a revolver la computadora en cualquier momento. Bueno, como decía, va a ser la que me va a ir moviendo mi ácido graso por todas las enzimas, ¿ok? Y por último, en el tercer dominio, que es en donde se va a liberar luego el ácido graso formado, vamos a encontrar a la hidrolasa tiolesterasa, o también de acilasa, pero tiolesterasa está bien. Bueno. Con respecto a cómo se ve, más que nada esto es esquemático, actualmente se sabe que estas dos proteínas están como cruzaditas, en forma como de X.
Pero como para no rompernos tanto la cabeza, la vemos así como siempre se ha visto. Bueno, en general, el complejo cataliza, bueno, otra vez la adición sucesiva de 2 carbonos, eso les tiene que quedar bastante claro, ¿no? De 2 en 2. Bueno, la secuencia, primero vamos a empezar, a ver si se mueve la diapositiva, no, la voy a mover así porque si no. Bueno. Cada adición requiere de malonil-CoA, ¿bien? Vamos a utilizar una vez acetil-CoA y siempre, cada vez, para cada, digamos, nuevo resto de 2 carbonos, vamos a utilizar al malonil-CoA, que si recuerdan es el cual tiene el enlace energético, entonces después va a liberar el dióxido de carbono. ¿Bien? Primero tenemos la transferencia del acetato, transferencia del malonilo y como tal, después tenemos que son como los pasos, entre comillas, condensación del acetilo con malonilo, la primera reducción, la deshidratación y una segunda reducción. Les hice estos esquemas como para que entiendan, porque el año pasado en la cursada fue imposible entender cómo se movía esto, así que bueno, vamos despacito. Primero, tenemos la transferencia del acetato. Un acetil-CoA, recordemos, tiene 2 carbonos, llega al sitio de ingreso en el dominio 1. Y la acetiltransferasa, que está resumida como AT, va a unir el resto acetilo con el sitio activo de la enzima condensante, que acá está como CS. ¿Bien? Y acá se va a liberar coenzima A. ¿Bien? Entonces, primer paso, entra el acetil-CoA, la enzima acetiltransferasa va a unir este resto acetilo al sitio activo de la enzima condensante y se libera coenzima A. ¿Bien? Segundo paso, la transferencia del malonilo. ¿Qué va a pasar acá? El malonil-CoA, que este tiene 3 carbonos, acuérdense que es acetil-CoA carboxilado, tiene un carbono más porque yo le agregué este resto carboxilo, el cual me aporta la energía. Vuelvo a reiterar. Entonces, el malonil-CoA de 3 carbonos ingresa por el mismo dominio 1 por la enzima malonil-transferasa. Este resto malonilo va a ser transferido al sitio activo de la proteína transportadora de acilos, la PTA. Bien. Ubicada en el dominio 2, pero de la subunidad vecina. Y también en esta reacción se va a liberar coenzima A. Entonces, recapitulando, entra acetil-CoA por la enzima acetiltransferasa, la cual lo va a unir al sitio activo de la enzima condensante. Luego va a ingresar malonil-CoA de 3 carbonos por la enzima malonil-transferasa y se va a unir al sitio activo de la proteína transportadora de acilos. También va a haber liberación de coenzima A. Bueno. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a tener la condensación del acetilo con el malonilo. O sea, yo voy a unir el acetil-CoA con el malonil-CoA, que ya no tienen coenzima A, ¿no? Entonces, acetil y malonilo. Bueno, ¿cómo va a pasar? El malonilo se va a descarboxilar primero en su carboxilo libre y se va a separar como dióxido de carbono. Se va a romper esta unión que nosotros previamente ya habíamos hecho. ¿Bien? Bueno, este malonilo descarboxilado por la enzima condensante, que es la cual tiene el resto acetilo, se van a unir, se van a condensar formando aceto-acetil-PTA. ¿Bien? ¿Por qué PTA? Porque está unido a la proteína transportadora de acilos. Así que todos va a tener al final las siglas PTA porque están todas unidas a la proteína. ¿Ok? Entonces ya tengo aceto-acetil de 4 carbonos. ¿Ok? ¿Por qué 4? Si bien malonil tenía 3, acetil tenía 2, teóricamente 5. Pero para la condensación yo descarboxilé al malonil, entonces ese dióxido de ese carbono se fue, entonces 2 más 2, 4. Bueno. Acetoacetil de 4 carbonos. Luego vamos a pasar a
las etapas como tal, reducción, deshidratación, reducción. Bien, ya no va a haber más condensación, al menos en esta vuelta. En la primera reducción, el acetoacetil se va a reducir por la enzima 3-cetoacil reductasa. A ver, ahí yo no moví la... Ahí está. Bueno, el acetoacetil se va a reducir por la enzima 3-cetoacetil reductasa, dependiente de NAD-fosfato reducido, que es la coenzima que va a traer los hidrógenos para formar al 3-hidroxibutiril-PTA. Bien, poca ciencia tiene esto. Luego vamos a tener la deshidratación, donde el 3-hidroxibutiril-PTA va a perder una molécula de agua por la enzima 3-hidroxiacil deshidratasa y se va a formar butenoil-PTA. Bueno, no por último, no estoy mintiendo. Vamos a tener la segunda reducción, donde este butenoil-PTA por otra enzima, la cual se denomina enoil reductasa, también dependiente de NAD-fosfato, que va a traer los hidrógenos para formar el butir-PTA o ácido butírico, que es nuestro primer ácido graso de 4 carbonos. Bien, a esta altura del proceso ya tenemos nuestro primer ácido graso de 4 carbonos, el ácido butírico. Pero el sistema no se va a detener en ácidos grasos de cadena tan corta, excepto por glándula mamaria que puede sintetizar ácidos grasos de 10 carbonos. Pero normalmente no pasa. Entonces se va a continuar agregando segmentos de 2 carbonos hasta producir asilos de 16 carbonos, o sea, el palmitato o ácido palmítico. ¿Qué va a pasar? A ver, acá no les hice esquema, pero les voy a explicar con este. ¿Qué va a pasar acá? Yo tenía ya en mi segundo dominio a el ácido butírico. Yo necesito seguir agregando restos de 2 carbonos para formar el ácido palmítico. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a transferir. ¿Dónde está el puntero? Se va a transferir el ácido butírico que está en el dominio 2 a otra vez la enzima condensante. ¿Dónde estaba el acetil-CoA en un inicio? Bien, ¿dónde se unió el acetil-CoA? O sea, o le pongo la otra, acá. Entonces, yo pasé del dominio 2, donde tenía mi ácido butírico, otra vez a la enzima condensante en el dominio 1. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo se van a seguir agregando? Bueno, se va a volver a repetir toda la serie de pasos a partir de la transferencia del malonilo. Voy a tener mi ácido butírico unido a la enzima condensante, va a volver a ingresar malonil-CoA por la enzima malonil-transferasa, se va a unir al resto, al sitio activo de la proteína transportadora de acilos, se va a descarboxilar y se va a condensar nuevamente con o sea, esta vez con el ácido butírico. Y voy a tener ya un ácido graso de 6 carbonos, el cual va a volver a pasar por las mismas reacciones, una reducción, una deshidratación y una segunda reducción. Así sigue, hasta tener al final a palmitato, mi asilo de 16 carbonos. ¿Qué va a pasar? Cuando ya tengo palmitato, se va a transferir al dominio 3, donde, reitero, teníamos a una hidrolasa, que es la tiolesterasa, que va a liberar el palmitato de la proteína transportadora de acilos y ya voy a tener a mi ácido graso de 16 carbonos listo. Bueno, pero un toque acá. ¿Me entendieron hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Quieren que repita algo? Sí, se entendió. Bueno, sigamos entonces. Ya tengo mi palmitato. Cada vuelta también va a utilizar 2 NAD-fosfato
Y la síntesis total son 7 vueltas y 14 en fosfato. Después ustedes sacan el rédito energético que quieran. Bueno, ¿qué va a pasar? A ver, el cuerpo necesita ácido graso de cadena más larga a veces. Entonces, la siguiente etapa, digamos la última, que poco y nada le van a preguntar, más que nada se suele preguntar ácido graso sintasa, pero bueno, como para que sepan, es la elongación de los ácidos grasos. Entonces, el primer paso de vuelta como para elongar va a ser activar de vuelta el ácido graso. Cuando me refiero a activar, significa agregarle coenzima A. Bien, siempre que le dan activar normalmente es agregarle al ácido graso coenzima A. Entonces, activo el ácido por la enzima tioquinasa y vamos a tener palmitoil-CoA. Bien. Ahora intervienen dos sistemas, puede ser el principal, normalmente es el sistema microsomal, se encuentra en fase citosólica en membranas de retículo endoplasmático, donde el malonil-CoA otra vez va a proveer estos restos de 2 carbonos y N-fosfato va a ser utilizado también otra vez para reducir y como coenzima de las enzimas que se utilizan en este sistema. También hay otro sistema en mitocondrias que en vez de malonil-CoA va a utilizar acetil-CoA y también, aparte de N-fosfato, puede usar Nabsol. Las etapas de la elongación son bastante similares a las del ácido graso sintasa, pero no va a haber proteína transportadora de silos, por ende tampoco fosfopanteína, y las enzimas van a ser controladas por otros genes. Así que, como que no les van a preguntar qué sistema ni nada por el estilo. Así que, más que nada, las etapas suelen preguntar mucho las enzimas, la función de cada dominio, y más que nada por ahí las etapas, no tanto los nombres así como complejos como 3-hidroxi, así, bueno, no tanto, pero bueno, es eso, chicos. Poco más, biosíntesis es eso. ¿Alguna duda? Y por qué es importante. Bueno, vamos a tener que el colesterol es una molécula lipídica. Esto siempre lo van a tener que recordar de acá hasta fisio, porque lo ven en fisio, después le van a decir, ¿y qué era el colesterol? Porque sirve mucho. Bueno, al ser lipídica, va a necesitar ser transportada por lipoproteínas, que van a ser la LDL, HDL, kilomicrones, eso lo deben haber visto. Bueno, ¿y cómo llega el colesterol a nuestro organismo? Básicamente se puede sintetizar en nuestro organismo o puede ser provisto por la dieta. Va a tener funciones muy importantes que van a ser que es estructural, es componente de membranas, es precursor de hormonas esteroideas como el cortisol, el estrógeno. Después, precursor a las sales biliares, porque bueno, van a formar lo que es el ácido cólico, el que no desoxicólico, que después se eliminan en lo que son las sales biliares. Y es precursora a la vitamina D, porque acá vemos un derivado del colesterol, que bueno, eso ya lo van a ver más adelante en vitaminas. Entonces después tenemos la síntesis del colesterol. La síntesis del colesterol se va a llevar a cabo en lo que es el hígado, el intestino, las gónadas, que eran las gónadas, eran los ovarios, los testículos, glándula suprarrenal, piel, músculo y tejido adiposo. Y esto se va a llevar a cabo principalmente en lo que es citoplasma y retículo endoplasmático liso, a partir de acetatos activos que serían el acetil-CoA. Y bueno, esto va a contar de 3 etapas muy importantes. Primero tenemos la formación del mevalonato, luego la formación de mevalonato escualeno y luego de escualeno a colesterol. Entonces vamos a ir viendo las etapas. En la primera etapa vamos a tener que reaccionan 2 acetil-CoA y por una tiolasa se convierten en acetoacetil-CoA, que lo nombró Alanis como 20 minutos. Después, este acetoacetil-CoA por la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA sintasa se convierte en la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA.
Ahora, viene la etapa que es muy importante en esta vía, que es pregunta de parcial, todo el tiempo se lo van a estar preguntando, de acá hasta integración, y va a ser catalizado por la enzima 3-hidroxil-3-metilglutaril-CoA reductasa. Esta es una enzima muy importante, es la enzima reguladora, y convierte al 3-hidroxil-3-metilglutaril-CoA en mevalonato. Luego vamos a tener la formación de unidades isoprenoides, que es cuando el mevalonato, por la mevalonato quinasa, se convierte en mevalonato 5-fosfato. Acá consume un ATP, luego el mevalonato 5-fosfato vuelve a consumir otro ATP por la fosfomevalonato quinasa, se convierte en mevalonato 5-pirofosfato. Y se descarboxila, consume otro ATP y se convierte en isopentil difosfato. Y se isomeriza en dimetilalilpirofosfato. Bueno, en toda la vía van a tener los carbones entre paréntesis, eso es muy importante, porque básicamente va formando como un Lego esta vía que va explicando cómo adquiere los carbonos el colesterol. Luego tenemos la formación escualeno. Acá vamos a ver que se une un isopentil pirofosfato y un dimetilalil pirofosfato por una transferasa, liberan un pirofosfato y se convierten en geranil pirofosfato. Y se vuelve a unir a otro isopentil pirofosfato por la misma enzima, una transferasa, se vuelve a liberar un pirofosfato y se convierten en farnesil. Este farnesil se une a otro farnesil por la escualenosintasa, convirtiéndose así en escualeno. Y tiene 30 carbonos. Eso es muy importante saberlo, que tiene 30 carbonos. Y el colesterol tiene 27 carbonos. Entonces, como se pasa de carbonos, por así decir, el escualeno se cicliza en lanosterol, y lanosterol, tras varias reacciones, se vuelve a descarboxilar, pierde 3 carbonos y así se convierte en colesterol de 27 carbonos. Bueno, la enzima que les había dicho que era muy importante, que es la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductasa, básicamente regula la vía. ¿Cómo se va a regular? Vamos a tener que la insulina puede activar esta vía en situaciones postprandiales, es decir, después de comer. Bueno, se puede regular también por retroalimentación negativa, es decir, en excesos de colesterol se va a inhibir esta enzima, y el glucagón la inhibe en situaciones de ayuno. Y después tenemos lo que es el catabolismo y excreción del colesterol, que básicamente nuestro organismo no contiene enzimas para degradar el ciclo pentano-perhidrofenanteno, que es el que forma el colesterol. Entonces se va a excretar intacto. Vamos a tener que el hígado es el principal órgano que va a eliminar el colesterol, bueno, como ácido cólico y ketonoxicólico, que se van a secretar en las sales, en la bilis, y esto es lo que ayuda a digerir las grasas. Y bueno, eso es en generalidades hablando de síntesis y catabolismo del colesterol. No sé si quieren que hagamos hincapié en algo. Es muy genérico. Después podemos seguir con el metabolismo del glicerol. El riñón, el intestino y la glándula mamaria lactante. Ahora, ¿por qué necesitamos metabolizar el glicerol? Básicamente porque el glicerol como tal no va a tener una función muy importante. Entonces vamos a tener que formar las triosas fosfato, que ¿dónde las veíamos las triosas fosfato? ¿Dónde veíamos la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato? Glúcidos. Sí, en el metabolismo de glúcidos, pero ¿en qué vías? Glucólisis. Ajá, ¿y cuál otra? Gluconeogénesis. Muy bien, están muy bien, chicos. Bueno. Quedaron los inteligentes, eso pasa. El resto se fue por el partido. ¿Se van a ganar? Nada. Bueno, vamos a tener que, va a contar de 3 etapas muy importantes. Vamos a tener de glicerol a glicerol 3-fosfato.
acá vamos a ver la gliceroquinasa. Esta consume un ATP, por eso fosforila el glicerol en 3-fosfato. Luego tenemos del glicerol 3-fosfato por la glicerofosfato deshidrogenasa. Es una enzima que actúa ligada a NAD. Va a convertirlo en dihidroxiacetona-fosfato. Y la dihidroxiacetona-fosfato, por la fosfotrioisomerasa, que también la veíamos en la glucólisis y en la gluconeogénesis, es la que la convierte a gliceraldehído 3-fosfato. Y bueno, eso le permite una vía de degradación al glicerol, que sería la glucólisis y la gluconeogénesis, para formar ¿qué? Energía, glucosa o glucógeno. Y bueno, después ahí tenemos abajo lo que es la aterosclerosis, que básicamente es una patología, o sea, acá vemos, vamos a ver el aumento del colesterol. Se puede producir por aumento de colesterol, hipertensión arterial, hábitos de fumar y diabetes. Vamos a ver que se empieza a acumular el colesterol en las paredes arteriales y empieza a generar lo que son placas, ateromas, disminuyendo la luz y la elasticidad del vaso. Bueno, está muy ligado a lo que son las lipoproteínas. ¿Por qué? Porque la LDL se considera el colesterol malo. ¿Por qué? Porque lleva el colesterol a los tejidos, es decir, va a depositar colesterol en arterias, por ejemplo. Y el HDL es lo que se considera el colesterol bueno porque limpia, o sea, va a ir y va a llevar el colesterol de la arteria al hígado para proporcionarle otra vía. Y bueno, y acá vamos a ver que en el músculo liso, en la capa arterial media, después lo van a ver bien en esto, pero genéricamente hablando, en la capa media de la arteria se empieza a producir lo que es colágeno y elastina. Y esto hace que aumenten las fibras, provocando la fibrosis y la rigidez vascular, que hace que la placa se endurezca y se calcifique. Y luego se formen cálculos sobre la lesión y esto. Y eso sería en grandes rasgos lo que es la aterosclerosis. Que bueno, que después genera problemas cardiovasculares, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares. Y así, no sé. No sé con qué seguís vos, gorda. Bueno, y me queda ceto. Ahí vi que alguien puso en el chat que diera síntesis. Ya la vi, corazón. Sí, si quiere que lo explique de vuelta, lo explico de vuelta, no tengo problema. Pero bueno, a ver. Yo preparé ceto. Supuestamente lipoproteínas lo iba a preparar el jefecito. En general, no necesitas como tal saber las etapas, sino que sí hay dos sistemas los cuales van a lograr estirar estos ácidos grasos. Estirar en el sentido de seguir agregando restos de 2 carbonos. Hay un sistema que es el principal, que es el microsomal, que va a ir agregando de la misma forma que el ácido graso sintasa, ¿viste? Con el malonil-CoA. Entonces el malonil se va a descarboxidar, se va a condensar con el palmitato y se va a seguir agregando el resto de 2 carbonos. ¿Ves? Y así en general hasta el ácido graso que yo necesite estirar. Esta vía utiliza también NAD-fosfato reducido, muy parecido, nada más que no vamos a tener o sea, como tal, un sistema catalítico así de 2 partes, no vamos a tener proteína transportadora de asilo, ni la fosfopanteína, ni todo eso. Es como una síntesis como más simple, ¿bien? Con otras enzimas aparte. Y el otro sistema hace algo muy parecido, pero en vez del malonil-CoA utiliza acetil-CoA. ¿Bien? Y NAD y NAD-fosfato. Nada más. Los dos sistemas le va agregando resto de 2 carbonos al ácido graso de 16 carbonos, tipo al palmitato. Con eso, con que sepan eso es más que suficiente. Dale, gracias. Puntos de metabolismo de lípidos. Sí, más clínica que otra cosa. Bueno. Ustedes me dicen si yo digo que paso la diapo y no se pasa, me pegan un grito ahí. Bueno, la cetogénesis en general es la conversión de, otra vez, querido y metido acetil-CoA, que está en todo, a cuerpos cetónicos. Normalmente se produce en mitocondrias de hígado.
Bien, la cetogénesis, o también formación de cuerpos cetónicos, es una vía catabólica alternativa para acetatos activos, o sea, para acetil-CoA. Porque, pregunta, ¿dónde normalmente se tiene que ir el acetil-CoA? Ciclo de Krebs. Exactamente. Entonces, cuando yo tengo un exceso de este acetil-CoA, que ya vamos a explicar por qué, porque eso es cuadro de cetosis, tengo un aumento de acetil-CoA. Normalmente tengo cetogénesis, pero poquita, es reducida en un individuo normal. Adquiere más importancia en ciertas condiciones metabólicas como la diabetes, en la cual, bueno, voy a tener mi metabolismo alterado y voy a tener un aumento del acetil-CoA. Bueno, se denominan cuerpos cetónicos al acetoacetato, al 3-hidroxibutirato y a la acetona. ¿Se pasó la diapo o quedó en la primera? Quedo en la primera. A ver, Ay, una vaquita para comprarle una computadora, ¿le ayudaste, por favor? Bueno, nada más me quiero mencionar al respecto. Etapas. Bien, son cortitas, no tanta vuelta. Primero vamos a tener la formación del acetoacetil-CoA, que lo hemos repetido 800.000 veces lo que va la tarde. Acetoacetil-CoA. Por la enzima tiolasa, o sea, dos acetil-CoA se juntan por la tiolasa, o bueno, acá más que nada por eso le puse las enzimas al lado resaltado en amarillo, porque el esquemita que les puse tiene otros nombres. Pero bueno, estos son los que están en amarillo, son los que están en el blanco. Entonces, por la tiolasa junto a acetil-CoA tengo acetoacetil-CoA. Luego, tengo la formación del 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA. Otra vez, sí, el mismo del colesterol, exactamente el mismo. El acetoacetil-CoA va a reaccionar con otro acetil-CoA para dar al 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA. El cual, bueno, como dije, es intermediario también de la biosíntesis del colesterol. Bien. Por la enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA sintasa. La misma, exactamente. Luego tengo la formación del acetoacetato. El 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA se va a dividir, se va a escindir en acetoacetato y en acetil-CoA por la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA, esta vez liasa. Bien, primero la sintasa y después la liasa. Bueno, acá yo ya voy a tener a mi primer cuerpo cetónico, el acetoacetato. ¿Qué va a pasar? Este puede convertirse, este es el primer cuerpo cetónico. Luego tengo el segundo cuerpo cetónico, que es el 3-hidroxibutirato o beta-hidroxibutirato, el cual el acetoacetato va a ser reducido por la enzima 3-hidroxibutirato deshidrogenasa ligada a NAD como coenzima para formar al 3-hidroxibutirato o D3-hidroxibutirato, depende de cómo lo ponga el profe, o beta-hidroxibutirato, que es el segundo cuerpo cetónico. Y luego también del mismo acetoacetato, partiendo del primer cuerpo cetónico, puedo formar el tercer cuerpo cetónico por descarboxilación, formando la acetona. Bien, pero es muy rara, tipo situaciones muy extremas, ¿no? Como que la acetona es el último en producirse. Su producción es mucho menor que la del 3-hidroxibutirato. Bueno, eso en general a la cetogénesis. Ahora, ¿dónde me meto yo estos cuerpos cetónicos que acabo de crear? Bueno, el hígado es el principal órgano de producción de los cuerpos cetónicos, pero es incapaz de utilizarlo con fines energéticos. No puede producir energía a partir de estos cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué va a hacer? De las mitocondrias de los hepatocitos, que son las células del hígado, van a pasar estos cuerpos cetónicos a circulación general, donde van a ser captados por otros tejidos, ¿no? Tejidos periféricos, cualquiera que no sea el hígado. Bien, en condiciones normales, el cerebro, ¿ok? No va a utilizar los cuerpos cetónicos, solo después de un ayuno prolongado
donde ya no tengo glucosa. Si recuerdan, la glucosa es el principal y también energético del cerebro. Cuando ya no tengo, ¿no? En situaciones de ayuno prolongado estoy hablando de, no de me acosté a dormir y no comí nada hasta la mañana, no, de días, ¿no? El sistema nervioso va a experimentar una adaptación, o sea, va a empezar a sintetizar la enzima tioforasa, que ya vamos a llegar a esa parte, para empezar a oxidar estos cuerpos cetónicos. Los que sí normalmente pueden utilizar los cuerpos cetónicos es músculo esquelético, corazón y un par de otros tejidos, que sí metabolizan estos cuerpos cetónicos y pueden obtener energía de estos. Bien. Bueno. Claro, estos tejidos, los cuales normalmente son donde se produce, pueden utilizarlo para la producción de energía, pueden activar, o sea, tienen enzimas que pueden activar al acetoacetato, que es el primer cuerpo cetónico. Bien. Vieron que les dije que siempre que es activar es agregarle coenzima A al substrato. Normalmente también, si yo tengo bastante beta-hidroxibutirato por la enzima 3-hidroxibutirato deshidrogenasa, voy a volver a regenerar acetoacetato en músculo, en corazón o donde yo lo necesite. Bien. ¿Cómo pasa esto? Bien, existen dos mecanismos dos enzimas, más simple, para la utilización de estos cuerpos cetónicos. Primero, la transferencia de la coenzima A desde el succinil-CoA. La reacción la va a catalizar la enzima tioforasa, que es la que yo les había dicho del cerebro. Bueno, ahí disocié. Bueno, tioforasa normalmente está en músculo esquelético, muy importante. Como producto, o sea, laguna mental. So sorry. Listo. El acetoacetato más el succinil-CoA van a formar al acetoacetil-CoA, ¿ok? Entonces, básicamente va a ser una transferencia del CoA, del succinil-CoA, al acetoacetato. Me va a quedar al acetoacetato como acetil-CoA con la coenzima A y el succinil-CoA que tenía la coenzima A se le va a ir y va a quedar como succinato, ¿ok? Esta es uno de los mecanismos. La otra es una reacción catalizada por tioquinasa, la cual básicamente requiere ATP y coenzima. Básicamente la tioquinasa, ¿se acuerdan de las tioquinasas? Necesitan siempre que es una quinasa, va a necesitar ATP. ¿Por qué? Porque va a unir con energía. Entonces simplemente va a agarrar el acetoacetato, por medio de ATP va a agarrar y lo va a pegar con la coenzima A. Y tengo acetoacético. Así de simple y corto la bocha. Bueno. Para la oxidación final del acetoacetil-CoA, normalmente va a ser separado en 2-acetil-CoA otra vez por acción de la enzima tiolasa. Bien. Normalmente, bueno, como había dicho, la tioforasa en personas bien alimentadas, el cerebro no va a tener esta enzima. Simplemente cuando la cetonemia es muy alta, se va a inducir la síntesis de esta enzima por el sistema nervioso central para que el cerebro pueda empezar a degradar o a utilizar como fuente de energía a los cuerpos cetónicos. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que no me entendieron? ¿Se perdieron cuando me dio mi laguna mental? No, todo tranqui. Genial. Bueno. Por último, y medio que le eché poca gana a esta diapositiva, perdón, pero me van a tener que seguir. Ahora sí me van a tener que escuchar porque me faltó colocarle un par de cositas. Bueno, cetosis. ¿Qué es esto? Esto es un cuadro clínico, el cuadro clínico de utilización de cuerpos cetónicos. Muy importante en diabetes. Quizás haya alguna pregunta volando de cetosis. Muy simple, no creo que les pregunten muy a profundidad, pero la van a ver de acá hasta que se reciban. Así que bueno, se la van a tener que aprender. En un adulto normal existe
un equilibrio entre la producción y el consumo de cuerpos cetónicos. Bien. En consecuencia, su concentración en sangre es muy pequeña, es muy baja. Pero ¿qué pasa? En diversas situaciones anormales, causantes del aumento exagerado de cetogénesis, se produce este cuadro denominado cetosis. Bien, ¿qué va a pasar? Me tienen que seguir. La principal vía catabólica de acetil-CoA, los cuales ya habíamos dicho, después del catabolismo de ácidos grasos, yo tengo beta-oxidación, mi producto es acetil-CoA. Bien, este acetil-CoA, como ya dijo una de sus compañeras, se va normalmente al ciclo de Krebs. Todo esto en condiciones normales. Un porcentaje muy, muy bajito de cetogénesis. Bien. Siempre también, factor muy importante, que haya suficiente cantidad de oxaloacetato, bien, para la formación de citato en la primera etapa. Entonces, mientras yo tenga provisión adecuada de acetil-CoA, provisión adecuada de oxaloacetato, yo puedo tener mi ciclo de Krebs normal. Bien, hasta ahí espero que me hayan entendido. Bueno, el oxaloacetato, además de regenerarse en cada vuelta del ciclo de Krebs, ¿se acuerdan que siempre volvemos al oxaloacetato? También es suministrado normalmente por una reacción de la piruvato carboxilasa, donde el piruvato lo voy a convertir en oxaloacetato. No sé si se acuerdan de la lanzadera de citrato de diosíntesis y ácidos grasos, que cuando el piruvato ingresa a matriz por la piruvato carboxilasa se carboxila y forma oxaloacetato. Bueno, esa reacción. Entonces, yo voy a tener oxaloacetato regenerado en cada vuelta del ciclo, más el que a mí me da esta carboxilación del piruvato. ¿Bien? Eso por un lado del oxaloacetato, y habíamos dicho el acetil-CoA, normalmente se tiende que ir al ciclo de Krebs, que viene de la beta-oxidación, o sea, de la degradación de los ácidos grasos. Bueno. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, esto es posible. En general, tienen que ir conectando paso a paso. Oxaloacetato, acetil-CoA. El oxaloacetato dije que también suele venir de piruvato. Si es que yo tengo buena provisión de piruvato. El piruvato principalmente viene de la glucosa, por glucólisis. Saben que en aerobiosis el producto de la glucólisis es piruvato. Entonces, yo tengo el piruvato, sobre todo de glucosa. Entonces, si yo tengo suficiente glucosa para degradar, tengo provisión normal de piruvato, por ende tengo producción normal de oxaloacetato y un poco también por ende, que es un poquito más complejo, pero sí, de acetil-CoA, tipo todo normal. ¿Qué va a pasar? Bueno, en diabetes y en ayuno prolongado también, sobre todo, bueno, en general es un cuadro que se da en las personas diabéticas. Como saben, o como no saben, también les explico, el diabético no puede metabolizar glucosa por, bueno, resistencia a la insulina, En general, la glucosa no puede ingresar a la célula y no se puede metabolizar. Entonces, no puedo hacer glucólisis, en general no la puedo utilizar. Se queda en sangre. Entonces, mi cuerpo dice, necesito yo energía, ¿de dónde carajo la saco? Entonces, como piensa que nuestro cuerpo, o sea, que no estoy ingiriendo glucosa, por más que tenga niveles de glucemia elevadísimos, mi cuerpo dice, no, como no ingresa la glucosa a las células, no tiene energía. Entonces dice, bueno, empiezo a degradar mis reservas. Primero del glucógeno, como saben que es la reserva de hidratos de carbono, pero normalmente el glucógeno me dura 12 horas. Entonces también empiezo a degradar mis triacilgliceroles, mis depósitos de grasa, ¿bien? Para sustentar la necesidad energética de mi cuerpo. Entonces, hay un incremento en el catabolismo de los ácidos grasos. Entonces, aumenta la producción de acetil-CoA. Y tengo menos piruvato porque como no tengo glucosa, tampoco sucede la glucólisis, entonces yo casi no tengo piruvato. Entonces tengo mucho acetil-CoA y casi no tengo piruvato. Además, también para compensar esta necesidad de energía, el cuerpo produce
gluconeogénesis, o sea, empieza a sintetizar más glucosa. Entonces, todo el oxaloacetato del ciclo de Krebs, ¿a dónde me va? A gluconeogénesis. Entonces, también tengo menos oxaloacetato para el ciclo de Krebs. Entonces, casi no tengo oxaloacetato, no tengo piruvato, entonces tampoco puedo formar más oxaloacetato, y tengo demasiado acetil-CoA. ¿Qué va a pasar? Esta acetil-CoA, ¿dónde se va a ir? Evidentemente, a la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, el incremento de cetoacetato, trihidroxibutirato y acetona causa acidosis metabólica. Bien, entonces ya tenemos este cuadro de cetosis. También en ayuno prolongado pasa algo parecido, pero sin la parte de que está la glucemia elevada. Cuando debemos, o sea, nuestro organismo debe recurrir a las reservas, otra vez para atender las necesidades energéticas, otra vez, el glucógeno se degrada. Tengo que empezar a degradar grasas. Aumenta la producción de acetil-CoA. Por otro lado, como no tengo glucosa, necesito aumentar la gluconeogénesis. No tengo glucólisis, no tengo piruvato. En la gluconeo me llevo el oxaloacetato que debería ir al ciclo de Krebs. Entonces me queda mucho acetil-CoA libre, donde va a la formación de cuerpos cetónicos. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo demasiados cuerpos cetónicos? Normalmente el acetoacetato y el trihidroxibutirato se elimina en orina. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando excede la capacidad de absorción de nuestros riñones, de los túbulos renales, porque ellos absorben cuerpos cetónicos, pero llega un punto donde ya no pueden absorber más por la cantidad. Entonces, se elimina por orina y esto se denomina cetonuria. La acetona, que es el tercer cuerpo cetónico, ya estamos en un cuadro de cetosis terrible, se elimina por pulmón en el aire que yo expiro. Y adquiere un olor característico que es como aliento a manzana, que es fácilmente detectable en pacientes con cetosis. Y eso es todo. ¿Alguna duda? ¿Algo que no entendí? Problema también con el tema de la insulina. Claro, mi cuerpo puede haber varios casos, pero normalmente tiene una resistencia a la insulina o no se secreta, o las células que deberían, digamos, como que no funcionan los receptores de la insulina, como que no hace su trabajo básicamente. Y lo que hace es agarrar la glucosa de la sangre y meterla a las células para que puedan seguir las vías metabólicas. No sé si se acuerdan que la glucosa en sangre ingresa a la célula por los GLUT4 y dentro de la célula, por las glucoquinasas, se van a fosforilar la glucosa 6-fosfato y de ahí siguen su camino. Bueno, eso no pasa porque la glucosa no ingresa, porque no hay liberación de insulina o hay resistencia, etc. Dale, gracias. Si puedo agregar yo sobre ese tema. Ahí sí, Si bien Abby sí lo dijo bien, todo como tiene que ser, cetoacidosis, chicos, eso les va a pasar más que nada a un grupo de pacientes que generalmente son los niños. ¿Esto por qué? Porque suele pasar en el contexto de una ausencia total de insulina, es decir, una diabetes tipo 1 o diabetes de la infancia. Esto, digamos, es meternos en cosas muy técnicas, pero, o sea, que tienen que ver después en fisio y tienen que ver en pato de tercer año y en clínica de cuarto, y bueno, pero así a grandes rasgos, es la cetoacidosis, que es la complicación grave de la acumulación de cuerpos cetónicos, se va a producir ante una ausencia total de insulina. Entonces, no tenemos insulina, no hay forma de meterle la glucosa dentro de las células, ¿no? Entonces no se lleva a cabo ninguna vía. ¿A qué recurre el organismo? A las grasas. Pero ¿qué pasa? Como bien dijo Abby, las grasas no se aprovechan del todo en los cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos son ácidos. Entonces, de ahí es que se configura el cuadro que seguramente lo escucharon nombrar de cetoacidosis diabética. Básicamente suelen ser niños chicos, 6, 7 años, 8 años, que debutan con esa forma de la enfermedad y bueno, y los tenemos que internar y hay que hacer lavado y drenaje y un montón de cosas. Pero eso, más que nada quería agregar eso. O sea, no confundan, digamos, resistencia de insulina, eso es diabetes tipo 2 del adulto. Pero en ausencia de insulina, que es la que configura la cetoacidosis, eso es diabetes tipo 1. Eso nada más.